Para los que me traicionaron, parte 5. Final de la historia. Para Ari, lo que dijo Dante no tenía sentido. Ari le dijo que ella está bien, que solo fue una pesadilla, pero para Dante fue tan real. Y Ari no entendía, se supone que en esta época aún no existen los coches. Se harán populares dentro de unos años, así que ¿cómo sabe qué es un coche? Le preguntó por el sueño y Dante le contó que la vio morir atropellada e incluso ese idiota asqueroso usó su sangre para presionar su pulgar sobre unos papeles. Ari, por lo impactada, preguntaba ¿cómo sabe eso? Y Dante se asombró. ¿Acaso no le dijo que eso fue una pesadilla? Por otro lado, el príncipe Félix andaba enojado, gritándole a su padre que por culpa de él, ahora lo habían citado para un juicio. Pero para el emperador, quien quería explicaciones, le mostraba un documento, donde habían todos los detalles de sus transacciones bancarias con la Liga El Amanecer. El principucho sabía que fue Dante, y le pedía no creerle, es solo un hijo bastardo nacido de una madre libertina. Ese idiota solo quiere convertirse en el heredero. Pero su padre ya estaba harto de él. Quería saber si en verdad él le hizo daño a su hermano, y como este dijo que no, su padre le pidió que cumpla con la investigación porque si no prueba su inocencia, él no podrá protegerlo más. Tras salir de la oficina de su padre, este renacuajo pensó, no es mi padre demasiado mayor para gobernar, así que para él era el momento perfecto para hacer que alguien joven gobierne. Mientras tanto, Dante quería una respuesta, y no importaba lo que sea, quería saber la verdad. Pero Ari sabía que si le cuenta que su sueño fue su realidad, la verá como loca, pero confiaba en él, por ser la única persona que lloró su muerte. Así que decidió hablar con la verdad, quería que le crea aunque parezca ridículo. Y así pasó esa noche contándole toda su antigua vida. Dante, tras escuchar todo, la abrazó. Le agradecía por confiar en él y contarle todo, y ella estaba agradecida con él, por confiar en ella y por lamentar su muerte. Pero se preguntaba, ¿cómo Dante llegó a ver su vida pasada en sus sueños? Tras dormirse Ari, Dante pensaba que todo lo que vio en sus sueños era real. Así recordaba que escuchó cómo esos 3 buitres festejaban haber logrado poner su sello en el papel, e incluso pensaban ocultar su cuerpo por ahora, al menos hasta vaciar su bóveda. Pero justo entonces Dante llegaba. Se asustaba, llegó corriendo a sujetar a Ariana, pero ella ya estaba agonizando. Lucas mencionaba que su esposa tuvo un accidente desafortunado. Dante, que la amó desde el inicio, se lamentaba. Si hubiese sabido que ella terminaría así, no la hubiese dejado. Hubiese insistido hasta hacer que lo recordara. Así que lloraba, pidiéndole perdón, porque desde el momento que la conoció ella se volvió la luz en su oscuridad. Ella era la razón por la que tuvo fuerzas para seguir viviendo, pero ya era tarde. Ella se había ido para siempre. Más tarde se dio su funeral, y el que dirigía el Banco Imperial se acercó a Dante, el único en el funeral de Ariana. Le contó que ella poseía una bóveda, y al no dejar autorización a nadie, pues quería mostrársela a él, su único amigo. Al ingresar Dante veía solo dinero, nada especial, hasta que vio el collar de Ariana. Se lo llevó y lo colocó sobre la tumba de su amada, y hoy al recordar el collar sin brillo de Ari, sabía que el regalo que su abuelo recibió tras salvarle la vida a un refugiado era un collar que tiene el poder de curar, una reliquia del dios de la luna, y dice la leyenda que el dios de la luna es tan fuerte que puede revertir la misma muerte. Pero no importaba cómo ella regresó a la vida, lo que le importaba a él es que en esta ocasión él no iba a apartarse de su lado. Pero ahora sí, tras conocer el porqué del odio de Ariana, pensaba cómo debería matar a esos 3, a Edward, a Elena y a Lucas, y esta vez pagarán por lo que le hicieron a Ariana en su vida pasada. Pasaron los días y llegó el juicio del príncipe heredero. Los rumores ya se habían esparcido que el príncipe fallecido no murió a causas naturales, sino por su hermano menor. Y si el príncipe Félix es el culpable, entonces será destituido, y el duque Dante será el sucesor al trono. Mientras tanto, el emperador ya estaba enojado. Su hijo no llegaba al juicio. Estaba furioso con él, hasta que le contaban que hace días han intentado comunicarse con el príncipe y no han recibido respuesta. El emperador no comprendía cómo podía solucionar las cosas si las evade, pero Ari entendía que si él no llega, todos confirmarán las acusaciones, y si no llegó aún sabiendo eso, entonces el príncipe va a rebelarse. Y justo ahí Dante sentía un olor desagradable, el olor a pólvora.
Rápidamente Dante alertó a todos para que huyan. Dante le pidió a Ari que se fuera con los caballeros de las sombras y tras obligarla a irse, una bomba explotó. Ari sabía que esto lo hizo el príncipe heredero. Quería eliminar todas las pruebas y también a sus enemigos. En eso aparecía Dante y le prometía a su amada que todo estará bien. Él estará sano y salvo, pero ella debe irse. Tras sacar a Ari del lugar, más bombas explotaron y esta vez toda la corte colapsaba por completo. La gente estaba descontrolada y Ari lloraba porque era imposible que alguien salga vivo de esa explosión. Y Dante estaba dentro. Ari intentó correr a ver a Dante pero la detuvieron, así que solo podía llorar. Aunque le recordaron que Dante prometió volver sano y salvo y ella debe confiar en él. Ari se tranquilizó. Es verdad, él lo prometió. Con ese pensamiento Ari permitió que la llevaran a un lugar seguro, pero mientras caminaba recordaba que el príncipe puso bombas en ese lugar aún sabiendo que su majestad el emperador estaba ahí. Seguro planea coronarse tras la muerte de su padre, pero ella necesitaba hacer que cierren la entrada y salida del palacio imperial, así que le pidió a Vern, su caballero de las sombras, que la lleve con su majestad. Aunque en su camino, la loca de Alena aparecía con una bomba en sus manos. Quería matar a Ariana. La bomba explotó, pero Vern logró empujar a Ariana lejos, y por lo visto fue Alena quien explotó con la bomba. Pero de la nada aparecía Edward. Sujetó por el cabello a Ariana y esa idiota tenía dinamita sobre él. Su vida ya no valía nada, morirá, pero no iba a morir solo. Ari ya no vio escapatoria. Pensó que así es como su segunda vida acabaría, pero en eso una daga terminó en el brazo de su hermano Edward y quien la rescataba era Dante. Él estaba vivo, aunque cuando intentó hablar para pedir que fueran por el señor Vern, Ariana no pudo escuchar su voz. Dante gritaba su nombre, pero Ari no lograba escuchar nada. La bomba que explotó cerca de ella la había afectado, sus oídos sangraban. Solo podía observar a Dante desesperado e incluso el señor Vern estaba ahí. Pero ella sangraba y mientras miraba el pánico en silencio pensaba, esto significa morir. Y ahora por la culpa de Dante tenía miedo a morir, a dejarlo solo. Y en eso Ariana se desmayaba en los brazos de Dante. Para cuando Ariana despertó intentó hablar, pero no podía escuchar su voz, ni siquiera su respiración. El mundo se había vuelto tan silencioso. Eso la aterraba. Entraba en desesperación rogando por escuchar lo que sea. En eso Dante aparecía y aunque no escuchaba podía leer sus labios. Él le pedía calmarse, ella estaba a salvo, pero al parecer perdió la audición. Ari pensaba que Dante siempre apreció su talento y ahora no lo tiene. Se volvía una inútil sin él, tal como le dijeron esas 3 escorias mientras le arrebataban la vida en su vida pasada. Y ahora tenía miedo de haberse convertido en una inútil también para Dante. Pero en eso Dante la calmaba y usando lápiz y papel escribía que necesita saber sobre su condición. ¿No puede escuchar absolutamente nada? Ella dijo que no, pero Dante le contaba que varios médicos la revisaron y el daño a sus tímpanos no es grave. Se recuperará con el tiempo. Ari le escribía, ¿y si eso no pasa? Dante le aseguró que buscarán la manera, y si aún así su audición no regresa, las cosas importantes nunca cambiarán. Y con esa carita se refería a su amor por ella. Ari se tranquilizaba y Dante la consolaba, pero Ari ahora solo quería hablar, decirle lo mucho que él le gusta. Le gustan sus ojos y la forma en cómo la mira, sus dedos, incluso sus cachos. Le gustaba todo de él. Pero ahora empezaba su tratamiento, un ungüento para sus oídos. Además, curiosamente, Dante, quien le hablaba, notó que ella podía leer sus labios sin ninguna dificultad, y dado a que no puede escuchar, sus otros sentidos se habían agudizado. Y eso era bueno. Dante, sujetándola, le pedía descifrar esto. Así la besó por la frente, el cachete y los labios. Ari dedujo que eso significa que la aprecia. Y como no logró descifrarlo, Dante le pedía poner atención en sus labios. Mientras la besaba, le dijo a Ariana, yo te amo. Y ahí sí, no había dudas de lo que dijo. Con esto Ari también lo besaba. Luego de eso Dante salía. Le pedía a Leo continuar con el plan, nada va a cambiar. Días más tarde, Sophie se portó muy dulce con Ariana. Tenía escritas varias notitas para animarla, pero al entregarle el periódico, Ariana leyó que hubieron muchos explosivos en la corte imperial, y afortunadamente la gente de Dante se había encargado de la mayoría a tiempo, y por lo visto, como el príncipe desapareció, él es el culpable. Y hace unos días atrás, ella y Dante ya le habían llevado las pruebas de todos los crímenes que Félix cometió al emperador. Así que el emperador, quien sobrevivió, no podía negar que no supo criar bien a su hijo, y ahora
ahora todo había salido a la luz, pero al pensar que el príncipe huyó, le hacía creer que éste estaba preparándose para un nuevo ataque. En eso vio su piano y se preguntaba, ¿cuándo podrá volver a escuchar el sonido de ese piano? Por otro lado, la nobleza se enteraba de las fechorías del antiguo príncipe heredero, pues ya fue destituido, y comentaban que apenas lo encuentren, lo ejecutarán sin juicio previo. Además, por su culpa, incluso la duquesa había perdido la audición, pero al decirlo en voz alta, el príncipe Ende, que había escuchado esto, se puso mal, pues este príncipe admiraba profundamente las composiciones de Ariana. Con los días, los nobles le enviaron muchas cartas a Ari, con palabras de alivio. Incluso recibió muchos regalos, y la mayoría eran medicamentos o hierbas extrañas para que se cure. Pero había un regalo muy grande, y es del príncipe Ende, Michael Ende. En su carta le expresó su preocupación, y de la nada le pedía visitarla. Dante, que estaba por ahí muy celoso, le pedía negarse. Además, ella debe descansar, aunque Ari ni siquiera pensó en la carta, pero al verlo, algo como música fluía en ella. Aunque Dante no sabe lo que ella siente por él, debía curarse y por fin decirle cuánto lo ama. De la nada, Leo llegaba corriendo a ver a Dante, y al parecer era algo urgente, así que Dante fue ante Ari para despedirse. Debía partir y regresará en 3 días más o menos, y aunque ella preguntó qué ocurre, él solo prometió que le contara todo al volver. Así se marchó y Ari, que no podía hacer nada en su condición, solo tenía que esperar. Pero al pasar el tiempo, en una mañana, cansada de estar en su habitación, sin esperarlo escuchó un sonido. Fue corriendo a la ventana y logró escuchar a alguien tocando el cuerno imperial, y este solo suena cuando fuerzas enemigas invaden el imperio. En otras palabras, estaban en guerra. Ari, al salir de su habitación, escuchó a las doncellas hablar que el ex príncipe heredero había declarado la guerra, y hablando con Sophie le contaba que escuchó lo que dijo. Ahora podía escuchar un poco, pero quería saber qué pasó. Sophie le contó que las puertas del muro exterior se abrieron de repente, y un ejército junto a la Liga del Amanecer y junto al príncipe heredero declararon la guerra. Dante junto a sus caballeros fueron a batalla contra ellos, y en eso el mayordomo llegaba. Se alegró de ver a la duquesa mucho mejor, y logró contarle que aunque el príncipe no tiene mucha gente, el problema es que ya penetraron el muro, aunque le aseguraba que su alteza el duque regresará sano y salvo, así que le pedía descansar y mejorar aún más. Llegó la noche y Ari estaba intranquila, aunque en eso recordó que Dante pasaba más tiempo en su oficina que en la habitación. Decidió ir ahí porque ese lugar olía a Dante. En eso vio un cajón abierto y al acercarse, habían varias entradas para los espectáculos de la Ópera López, lo que significa que en el pasado él solía ir a escuchar su música. Aparte de eso, encontró un intercambio de notas con su amigo e incluso vio un plano. Al parecer, Dante quería hacer realidad el sueño de Ariana, crear un lugar mucho más grande para que la gente pueda deleitarse de su música y de su voz. Ari recordaba haberle contado su sueño y al descubrir que desea hacerlo realidad se sorprendía. Dante era un hombre maravilloso. Sin embargo, la música ahora no era de gran ayuda para su esposo, aunque en eso recordó que si lograron infiltrarse fue porque la puerta de los muros se abrieron fácilmente. Así que eso significa que había un espía entre ellos, y como ella sabe sobre el futuro, iba a pensar, quizás logre descubrir quién es. Debía ser alguien que haya logrado mucho luego de que el príncipe ascendiera al trono. Quizás alguien que pueda ser manipulado por el príncipe. Y en eso, al analizar todo, recordaba cosas de su vida pasada que puedan servir. En eso Leo aparecía y tremendo susto se llevó al verla ahí. Pero Ari le contaba que cree saber quién está ayudando al enemigo desde adentro. Ari, muy segura, le pedía a Leo escucharla y tras contarle todo, Leo no podía creer lo que decía. Porque de ser así, el caos y la confusión arrasarían toda la tierra. Así que primero debían comprobarlo. Por eso ella le pedía que la llevara a las mazmorras imperiales de inmediato. Leo, muy temeroso, la llevaba, pues Dante lo va a castigar. Pero Ari no tenía miedo. Rápidamente llegó al lugar donde se encontraba el asesino de su madre y abuelo. Y este, al ser tan arrogante y sonriente, significaba que sabía perfectamente que sus aliados estaban invadiendo. Lo que significa que debe haber un espía de ese hombre en el palacio. Y ya se lo ha comunicado todo. Así pidió que la dejaran a solas. Uno de los guardias intentó persuadirla, pero ella como duquesa tenía toda la autoridad. Tras irse los guardias, Ari le dio una jeringa a sus caballeros de las sombras, y estos se lo inyectaron. Este hombre sonreía porque los sueros de la verdad no causan nada en él, pero sí que lo hacían. Y Ari solo preguntó, ¿cuántos años llevan trabajando la Liga del Amanecer con el Marqués Verdín? Y se refiere al ministro del Estado. Y como ese bobo dijo, ¿cómo lo sabes? Esto confirmaba sus sospechas.
Tras eso se lo comunicó al emperador, quien se negaba a creer que su trabajador más fiel sea el espía del imperio. Pero Ari le contó que el prisionero confesó que lleva aliado por 10 años con la Liga del Amanecer. Además, Ari recordaba que el marqués Verdín, luego de que el príncipe se convierta en emperador, este obtuvo una gran recompensa. Compró una ciudad en el sur y gobernó como un rey. Pero Ari no podía decirle eso, hasta que de la nada, la princesa Caterina aparecía. Se disculpaba, pero no podía quedarse callada luego de que la duquesa acusara al ministro de Estado, pues ella poseía evidencia de que ese hombre aceptaba sobornos en muchas ocasiones. El emperador enojado le preguntaba por qué jamás le dijo eso, y ella sí se lo había dicho, pero para él ella no existía. Aunque ahora le preguntaba, ¿confiará más en ese hombre que en su propia hija? Y ahora obviamente él estaba seguro. Más tarde Leo llegó a informarle a Ari que aquellos conectados con el ministro de Estado están bajo custodia, así que sin apoyo el príncipe va a caer pronto. Pasó una semana y Ari ya había recuperado su audición por completo, y justo mientras tocaba su piano escuchó la señal de la victoria. Es decir, Dante había vencido en la guerra, pero cuando corrió a ver el desfile por el balcón notó algo. El líder de la tropa no estaba. Es decir, Dante, quien debería estar al frente, no estaba ahí. Y pronto Leo llegó a informarle que el duque estaba herido, que debían ir al palacio de inmediato. Ari, sin dudarlo, se subió al carruaje y al llegar se bajó a toda prisa. Fue a la habitación donde él estaba, pero antes de entrar escuchó una conversación. Dante le estaba exigiendo al doctor que lo cosiera, pero para el doctor eso no estaba bien. Aún tenía toxinas y debía tratar su herida adecuadamente. Ari, al escuchar esto, se asustó. Quería verlo, pero escuchó que Dante quería ser impertinente con su herida para no preocuparle y poder cumplir con su promesa. Ari se apresuró y lo vio con una herida muy grande. Enseguida el doctor le pedía a Ari que haga que el duque lo entienda. Debe desinfectar su herida antes de coserlo, pero Dante le pedía al doctor no decirle esas cosas a su esposa. Además, debe hablarle despacio para que entienda, y le pedía que le mienta. Ari estaba furioso y gritando le dijo que cómo podía creer una mentira tan ridícula. Dante se asombraba. Recuperó su audición y era obvio, pero Ari solo quería concentrarse en él, y entre llantos le pedía hacerle caso al doctor. Dante lo entendía, fue un tonto. Accedió y el doctor inició enseguida la cirugía. Mientras esperaban a Dante, Ari rezaba, hasta que finalmente el médico le informó que la cirugía fue un éxito, aunque por ahora Dante estaba inconsciente y lo estará por varios días. Ari durante toda esa tarde pasó a su lado hasta que finalmente él abrió sus ojos. Ari inmediatamente le preguntaba cómo estaba, y ese bobote le dijo que moría de agonía. Ari, como loca, empezó a llamar al doctor hasta que Dante le dijo que no necesita tratamiento médico para eso, solo necesita un beso suyo para sentirse mejor. Y como es lógico, Ari se molestó, pues Dante seguía insistiendo que su herida fue algo simple, y en realidad no lo fue. Además, ella se sentía culpable porque si no hubiese cambiado el futuro, esa guerra jamás hubiese ocurrido. Pero para Dante todo se solucionó bien para todos, porque ella logró cortar la línea de suministro del enemigo, y como él tampoco quería escuchar sus tonterías, le pedía acostarse a su lado, pues en realidad no fue él quien la salvó a ella, sino es ella quien lo ha salvado a él. Así le contaba que el vivir en medio de guerras es matar sin remordimiento, perder la cordura. Pero si no se volvió un monstruo en aquel entonces, es porque día y noche pensaba en aquella niña que él salvó, y se decía a sí mismo, yo salvé una vida, así que eso significa que yo no soy malo, y esperaba que ella esté a salvo y feliz. Así que hoy le pedía a Ari ser feliz por él. Más tarde Dante se durmió, y Ari al verlo sabía que tenía dolor e incluso estaba con fiebre. Lo cuidaba, pero de pronto notó que él tenía una pesadilla. En eso Dante despertó y muy tranquilo le preguntaba si esto es un sueño, pues se ve mucho más grande. Ella se ha convertido en una hermosa mujer. Ari lo entendía, estaba reviviendo sus recuerdos del pasado, cuando su recuerdo era la salvación para este hombre. Y feliz Ari le contaba que vive en felicidad y paz gracias a que él salvó su vida, y a su vez le pedía que él prometa que estará a salvo y feliz, pues ella lo estará esperando en el imperio. Así Dante volvía a dormir con la hermosa canción de cuna que ya Ari se la había cantado una vez en una cueva oscura. Días más tarde, las sirvientas platicaban que gracias al gran duque, el príncipe fue capturado y esperan que reciba su merecido castigo, aunque estaban preocupadas porque Dante aún no ha despertado y Ariana no descansa por cuidarlo.
Ari, mientras tanto, estaba acompañando a Dante, y en eso Leo apareció. Ari le contó que Dante aún no despierta. Es como si estuviera recuperando todas las noches de insomnio que ha tenido, y el doctor mencionó que es perfectamente normal, que usa toda su energía para desintoxicar su cuerpo, pero Leo esperaba que Dante despertara dentro de 15 días, ya que es su cumpleaños, aunque Dante jamás lo festeja, pero quizás ahora que tiene esposa, desee festejarlo, así que planeaba un banquete para él. Tras irse Leo a organizar todo, Ari se quedó pensativa. ¿Qué deseará Dante de regalo? En eso se dio cuenta que ya era hora de cenar, y como la han estado regañando por no descansar bien, pues no quería darle a Sophie más motivos para preocuparse, aunque al salir de la habitación Ari sintió un mareo repentino. Bebé a bordo. Y lo confirmamos, pues al llegar a la cena, todo se volvió repulsivo para Ari. Más tarde el doctor llegó a revisarla, y obviamente ya sabía que puede ser, aunque igual solamente se llevó una muestra de sangre. Tras dejarla sola, Ari se dormía. Empezó a soñar. Frente a ella estaba un piano y hace mucho que no tocaba. Al tocarlo, notas musicales empezaron a ir a su pancita, y por alguna razón sentía que eso era como algo que siempre soñó tener. Al despertar vio a Dante y pensó que seguía soñando. Le preguntó qué hace en sus sueños, y Dante, curioso, se acercó a ella para saber qué suele soñar con él. Estaba a nada de besarla cuando Ari finalmente lo entendió. No es un sueño. Dante había despertado y Ari quería saber cómo se siente, pero Dante le aclaró: esto es un sueño, así que debían continuar con lo que estaban haciendo. Pero Ari estaba preocupada, mientras que él solo quería abrazarla. En eso Dante le contó que ya escuchó que su salud se ha deteriorado por cuidarlo, pero Ari mencionó que lo hizo porque después de todo ella es su esposa. Dante se emocionó, le pedía repetirlo, y Ari lo hizo. Yo soy tu esposa. Y ahora sí, qué recuperación y que nada, decidieron ponerle ojitos a su bebé. Al día siguiente, dado a que el emperador se enteró que Dante ya despertó, esperaba ver a los duques. Aunque en eso el médico apareció, le contó a Ari que Dante está mejor, ya puede volver a su rutina diaria, pero si había llegado es para hablar de ella, y agregó: ¡felicidades, su majestad! Usted está embarazada. Más tarde Ari ya partía. Mientras pensaba, estar embarazada era imposible para ella, porque ella es estéril. Hace ya un tiempo un doctor la revisó. Le dijo que era muy difícil que ella pueda quedar embarazada, y en su vida pasada le afirmaron ser estéril. Era difícil de creer, además ni siquiera le ha confesado lo que siente. No sabía cómo tomará esta noticia, si se alegrará o no, pero en eso Dante mencionó que después de ir al Palacio Imperial quería llevarla a un lugar, pues hay algo que desea mostrarle. Al llegar al palacio, este les informó que por los crímenes revelados del príncipe heredero, este será ahorcado hasta la muerte, y claramente su rostro reflejaba tristeza. Después de todo, es su hijo, y a su vez el emperador mencionó que ya estaba viejo para gobernar, y falló en crear a un sucesor digno. Así que si los había llamado era para preguntarle a Dante Heimberger, sobrino de su prima, si estaba dispuesto a convertirse en su heredero y ascender al trono. Dante dijo no sin titubear, y el emperador le pidió a Ari que lo convenciera. Pero ella no quería porque su vida cambiaría por completo, aunque en eso Dante le recordó al emperador que él aún tiene un heredero. ¿O se olvidó que tiene una hija? Ari sabía que el imperio jamás ha sido gobernado por una mujer, pero no hay ley que lo impida, y lastimosamente la princesa tampoco se sentía digna de tal responsabilidad. Pero Ari le dijo a la princesa que ella tiene el potencial suficiente para convertirse en una gran gobernante de este imperio, y le recordaba al emperador que la princesa fue quien había recolectado pruebas en contra del ministro de Estado. Así que para Ari, la princesa era apta para ese puesto, pues ella posee lo que se requiere para gobernar: el sincero deseo de proteger a su tierra. Tras estas palabras finalmente su padre lo entendió. Miraba a la princesa y le pedía platicar un rato a solas. Así Dante y Ari salieron. Ari pensaba que él podría arrepentirse de haberse negado, pero para Dante no había mejor honor que ser el esposo de Ariana. Ari ante estas palabras sabía que tenía que confesarle de una vez por todas que lo ama. Estaba nerviosa, pero Dante la interrumpió. Deseaba llevarla a un lugar especial. Al momento ya habían llegado a un gran festival en la ciudad. Se bajaron del carruaje y por primera vez en su vida Ari disfrutaba de la alegría de un festival. En eso, mientras caminaban, Ari escuchó su canción, la que presentó en la fundación. Le preguntó al que tocaba cómo consiguió su partitura, y se enteró que ese niño del circo se las dio, diciendo que él mismo las hizo. Dante no perdió el tiempo y acorraló a ese pequeño, esperando le diga la verdad sobre la canción. Ese niño se asustó, pero Ari fue muy dulce con él. Tras conversar con ese niño se enteró que, a su manera,
ella había recreado la canción que había escuchado en la fundación. Para Ari, eso era increíble, aunque también se enteraba que el hombre quien lo cuidaba lo explotaba. Siempre le decía que lo que él hace es algo sencillo, que no sirve para nada. Pero Ari le aclaraba que él tiene un don, así que le ofreció patrocinarlo para que llegue a ser un gran compositor. Y ese niño feliz aceptó. Además hicieron que la Guardia Imperial se llevara a ese explotador de niños. Y tras eso, ese niño fue llevado a la residencia para empezar con su estudio. Ari estaba feliz, continuaba con el sueño de su abuelo, de ayudar a quienes tienen talento, pero no apoyo. Dante, al verla así con ese niño, sonrió. Ella parecía una madre emocionada, tal como aquella familia en ese festival. Pero en eso Ari le decía, ¿y si tuviéramos un hijo tú y yo? Ese bobote le dijo que preferiría que fuera solo ella y él nada más. Ari le preguntaba qué pasa si no tiene un heredero, y eso a él no le importaba, habían tantos familiares que podían heredar. Ari se puso mal, le pedía que la dejara sola por un momento. Dante no entendía que hizo mal, pero como Ari no quería que la viera mal, salió corriendo y terminó vagando por el pueblo. No quería que él la viera así, pero de pronto Dante la encontró. Ella sabía que si él habla así es por su dura infancia, pero aunque sea así para él, para ella ese bebé en su vientre era un regalo del cielo, y como quería dejar de huir, tenía que decirle la verdad. Dante la abrazaba, le suplicaba decirle qué ocurre. La llevó a un lugar más tranquilo y le pedía que lo llame tonto, pero que no se aleje de él. Quizás ella se dio cuenta de lo que él estaba planeando hoy, quizás no le gustó, pero no quiere obligarle a nada. Quizás por eso huía, pero él le pedía que no huyera de él. Ari, al verlo desesperado, le prometió que no es lo que él está pensando. Lamentaba haber huido sin darle una explicación, estaba muy emocional y esperaba que la entienda porque, como dicen, su condición suele ir acompañada de fuertes cambios de humor. Dante no tenía ni idea de qué habla. Pero Ari finalmente le contó que ella está embarazada de su hijo. Dante se quedó en shock. Ari no lo vio feliz, y eso le dolió. Pensó que él no quería ese bebé, pero Dante le explicaba, si le dijo todo eso antes, fue porque él sabía que ella es estéril. No quería presionarla con algo que no ocurrirá. Le contó que luego de la boda, el médico la examinó y le contó que ella es infértil. Y ahora sí, todo tiene sentido. Esas palabras duras que dijo antes eran para que ella no se sintiera mal por no darle un bebé. Pero Ari feliz le dijo que ocurrió un milagro, porque el médico le dijo que ella está embarazada. En su vientre está creciendo un hijo de él. Dante ahora sí comprendía que es verdad. Se emocionaba y él ya quería sentir esas pataditas. Se imaginaba un hijo prodigio como ella. Y así surgió la emoción. Aunque inició su sobreprotección y paranoia, pues protegerá a su esposa e hijo pase lo que pase. Pero ahora Ari lo que quería era que la lleve al lugar del que habló. Y él, como en modo protección, dijo no. Que la propuesta ya no era importante. Ari recordaba que vio los planos del Eliseo, así que sabía que era eso. Él quería regresar a casa, pero ella quería verlo. Y con carita emocionada le rogaba que por favor la lleve. Así llegaron a un lugar que estaba cubierto en su totalidad por una manta y con un moño gigantesco. Pero como su dueña ya llegó, Dante mostraba el hermoso lugar, tan hermoso como el palacio de una princesa. Y este es el famoso Eliseo que tanto soñó Ari tener. Tras eso, Dante se arrodilló ante ella y le preguntaba oficialmente si ella desea casarse con él. Ari, con toda la emoción, respondía que absolutamente sí. Y ahora sí, Ari finalmente le dijo a Dante cuánto lo ama. Luego de la vergüenza de estar entre tanta gente, pues Dante agregó su "te amo, Ariana". Y ahora sí, sin importar a su alrededor, Dante y Ariana vivirán felices comiendo perdices por toda la eternidad. Pasaron 5 años y finalmente conocemos a su bebé, a Luis. Este bebé con cabello negro y ojos color esmeralda como mamá. Y a pesar de solo tener 4 años, ese muñecote es educadísimo y refinado, aunque estaba un poco triste. Su padre se había ido repentinamente por un llamado de su majestad. Ari comprendía su tristeza porque él no jugó con él. Y aunque era así para Luis, su padre se aburría jugando con él. Pero su madre le aseguraba que Dante ama todo de él. Y así le contaba que incluso en el despacho de su padre hay pegatinas en el calendario señalando el día que dio su primera palabra, cuando salió su primer diente, cuando dio sus primeros pasos, y prometió festejar por ello cada año. Pero así le pidió a su pequeño algo y esperaba que la ayude, porque eso hará a su padre mucho más feliz que ahora. Y así hicieron su promesa.
Con los días se dieron audiciones para seleccionar nuevos miembros de la orquesta, y Dante, como siempre, esperaba que su esposa terminara y regrese a casa con él. Su amor, a pesar del tiempo, siguió siendo genuino, y Ari jamás perdió su emoción por componer música e incluso reunirse con más gente talentosa. Pero por andar contándole todo a su esposo, mencionó que el número 35 tenía una apariencia muy linda y tiene tanto talento. Y ahí sí, despertó los celos de Dante, porque hay tantos hombres talentosos alrededor de su esposa. Llegó el viernes, y como es costumbre cada fin de mes, Ari realizaba un banquete para los miembros de la Orquesta López, que incluso luego de comer pueden recibir clases privadas con la duquesa. Justo en esa noche llegaba el nuevo integrante de la orquesta, Alex, quien se quedó junto al resto para recibir una clase de violonchelo, y Dante, al verlo tan sonriente con su amada, pues empezó a sacar a relucir los celos que siente. Leo, que estaba ahí, no podía creer que su señor esté celoso. Además, Alex estaba haciendo que Luis, su hijo, tocara ese instrumento también, y Luis se la pasó genial. Ya el bebito salía a dormir y vio a su padre. Dante, como siempre es medio loco, le dijo a su hijo: mocoso traidor. Y claro, Luis entendió que seguramente su padre no lo quiere. Él salió corriendo y Dante ya tenía otro acontecimiento para anotar. Su hijo corre muy rápido, pero lo peor es que Dante no quería ser cariñoso con su hijo, por temor a hacerlo débil. En la noche Dante quería saber si su esposa lo extraña, y aunque era así, ella entendía que él esté ocupado e incluso ella tenía mucho que hacer. Dante, que sabía que mañana es su día libre, le preguntaba si tenía planes y ella mencionó que sí, que tiene el ensayo con la orquesta. Y bueno, Dante ya empezaba a sentirse desplazado por ella. Al día siguiente, Ari se encontraba trabajando cuando en eso Alex y otro miembro nuevo llegó para ensayar en su día de descanso. Y al salir Ari, Dante la esperaba con una carita muy triste. Lo peor es que justo Alex se asomó por un instante. Dante ahora sí pensó lo peor. Le pidió a Ari que le explicara qué ocurre, pues no debían haber secretos entre una pareja casada. ¿Acaso le está gustando otro hombre? Ari estaba asombrada, pero Dante dulcemente le pedía que le dijera la verdad, pues ya sabía que ella tiene sentimientos por ese tal Alex. Ari no entendía de qué diablos habla e intentó explicarle que no puede pensar así. Frustrada le aclaraba que no es el único que estaba en su despacho. Dante ya no podía con tanto misterio. Ella mintió diciendo que tenía un ensayo con la orquesta cuando no fue así. Seguramente lo hizo para encontrarse con otro hombre. Y la verdad es que Ari sí le mintió, aunque sí vino a ensayar, pero no para una actuación oficial, sino porque estaba preparando una canción para el cumpleaños de Dante. ¡Ay, mi pendejo! Y tuvo que decirle. Le contó que decidió organizar una actuación pequeña con ella y otro cantante más, y solo él como público. Pero ahora veía que se equivocó al mentirle. Debió conseguir un medicamento para curar su paranoia y celos. Además, para la información de Dante, Alex es mujer. Solo le gusta usar pantalones. ¡Qué golpe de realidad! Hasta yo pensé que era hombre. Pero así Ari lo regañó por desconfiar de ella. Él se disculpó y ¿cómo no perdonarlo si pone esa carita? Aunque igual Ari se disculpó por mentir. Pero para Dante realmente ella no ha hecho nada malo. Aunque en eso Dante preguntó: ¿quién es el otro cantante? Uno es Ariana y el otro será Luis, su hijo, quien lo ama tanto que va a hacer eso por él. Y al parecer ambos estaban pensando que el otro no lo ama. Dante que su hijo no lo ama y su hijo que Dante no lo ama. Pues siempre se tratan fríamente. Y ahora, al entender que él no fue un buen ejemplo para su hijo, Dante sabía que hoy tiene muchas cosas por las que disculparse. Pero así llegó el día de su cumpleaños. Luis y Ari estaban listos para su presentación, y al empezar, su melodía y voz llegaron a cautivar el corazón frío de Dante. Pero escuchar la voz de su esposa e hijo lo conmovieron. Tras desearle feliz cumpleaños, Dante por primera vez acarició a su hijo dulcemente. Le dio las gracias con un beso en su cabecita. Ni Luis entendía qué pasaba, pero su padre feliz esperaba el próximo año para una nueva presentación. Aunque en la noche llegaba el regalo más especial, pues Dante le contó que ayer en la noche había escuchado a su hijo pidiéndole un deseo a una estrella, y su deseo fue que quiere un hermanito. Así que, ¡manos a la obra! Pero antes de eso, Ari le pedía a Dante ser más cariñoso con su hijo. Dante estaba de acuerdo, sabía que no tuvieron un buen ejemplo con sus padres, pero en ellos estaba darles todo el amor a sus hijos. Y así, entre te amo y te amo, llegamos aún y vivieron felices para siempre.
Quizás se preguntan qué pasó con Edward, Elena y Lucas. Digamos que Elena explotó con la bomba, Edward está preso o murió, y Lucas fue ejecutado por Dante. Total, son irrelevantes. Espero, familia, que hayan disfrutado mucho de esta historia. Y ahora sí, vamos por muchas más. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretungs para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!